Bendito sea para siempre nuestro Señor Jesucristo. Oiga, todo lo que respire. Así que agradecidos del Señor en este día, porque este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, en que nos alegraremos y nos gozaremos. Gloria a Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Dios vive para siempre. Amén. Gracias, Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gracias, ¿Lo Señor. tiene, amado? Gracias, Señor. Capítulo 4, primera de carta de Pedro. Vamos a considerar los versos número 12. Y lo voy a estar leyendo, amén, en esta hora en la Biblia Reina Valera, 1960, traducción Reina Valera. Pero también lo voy a estar leyendo en la Biblia, amén, versión Dios habla hoy, Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Y van a ver por qué lo voy a leer de esta manera. El mismo versículo en 4 diferentes traducciones. Dice la Biblia en esta hora, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la iglesia que se va con Cristo, dice: Amén. Amados, oigan cómo los trata. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de prueba, como si fuera algo extraordinario. Biblia, versión Las Américas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Nueva Versión Internacional. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Dios bendiga su palabra, puede sentarse. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Gracias, Señor. Así que hemos puesto, amado, por tema esta palabra: no te sorprendas. Así que yo quisiera que ustedes dijeran que está a su lado: no te sorprenda. Sorprenda. Bendito sea Dios. En los días, amados, que nos ha tocado vivir, en el siglo que nos ha tocado vivir y en la era que nos ha tocado vivir, no es un tiempo fácil. El libro de los Gálatas dice: guardar los días, guardar los meses, guardar los años, guardar los tiempos. Tiempos peligrosos, no solamente en Puerto Rico, en diferentes partes del mundo. ¿Por qué nos ha tocado vivir esto, amados? Todo aquel que escudriña y lee la palabra sabe dónde estamos parados hoy en día. Muy claramente, la Biblia dice que los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesucristo y le dijeron: dinos, ¿cuáles son las señales de tu venida y dinos las señales del fin del tiempo? Mateo capítulo 24. Lo primero que Jesús le dijo fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y dice la Biblia, y a muchos, no dice a 2 o 3, a muchos engañarán. Me llama la atención cuando Jesús menciona la palabra en plural, muchos. Y si vemos hoy en día la cantidad de personas que se apartan de los caminos del Señor y que se alejan de la voz del Señor, podemos ver que la palabra se va cumpliendo. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia como líder extraordinario que dejó nuestro Señor Jesucristo para guiar a la iglesia, le dice: no se sorprendan de la prueba que ustedes están pasando. Querido hermano, muchos hijos de Dios, muchos cristianos en este tiempo se sorprenden cuando viene el ataque. Se sorprenden cuando se encuentran en una prueba. Se sorprenden cuando son tentados, como si fuese algo extraño, como si fuese que les está sucediendo algo que no le han explicado nunca, que nunca se lo han enseñado. Y se supone que al tiempo de hoy, con tanta iglesia, con tanta predicación,
con tanta teología, con tanta enseñanza, con tantas traducciones bíblicas, los hijos de Dios sepan cuando van a ser probados o tentados que no es algo extraño lo que está aconteciendo. Para que la fe, amado, crezca en un cristiano, un hijo de Dios, tiene que ser probado. Para usted poder subir de un nivel espiritual a otro y poder crecer en el Señor, amado, usted tiene que, amado, ser probado. Parece que en aquel tiempo, hoy en día parece que no pasa, pero parece que en aquel tiempo la gente estaba como que, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué viene esta prueba sobre mi vida? ¿Por qué este ataque sobre mi vida? ¿Por qué esta tentación sobre mi vida? ¿Y por qué están robando tanto? ¿Y por qué están matando tanto? Es la misma historia, la misma pregunta que la iglesia se está haciendo hoy en día. Y yo no entiendo a la hora de hoy cómo la gente con tanta enseñanza de la venida de Cristo sigue preguntándose por qué. Hay una gente que se llama ISIS, que está destrozando el mundo. Metieron disparos en Francia, mataron gente, siguen decapitando a los cristianos. La Biblia muy claramente habló, amado, y Jesús lo dijo, y hay muchas señales que esto iba a suceder y iba a ser principio de dolores. ¿Cuántas alaban a Dios? Pero como ya hoy en día lo que le gusta a la gente en las iglesias es el entretenimiento y no quiere que le digan lo que Jesús dijo y lo que Pablo dijo y lo que Pedro dijo, por eso hoy en día se convierte en 5 y se apartan 10. Oh, Dios. Pedro le estaba hablando a la iglesia porque Pedro sabía, Pedro había vivido en carne propia lo que era ser probado. Cuando se le acercó al maestro y le dijo, tranquilo maestro, que voy a dar mi vida por ti. Y el maestro le dijo, muchacho, si tú supieras que yo en mi omnisciencia, yo acá, ¿verdad? Parafraseando la palabra, que todo lo sé que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Aquello fue una prueba grandísima para Pedro. Y dice la Biblia que cuando escuchó el cantar del gallo, lloró amargamente, recordando lo que le había dicho el maestro. Se encontraba en una prueba terrible. Ahora Satanás tenía ventaja sobre su mente. Ahora Satanás tenía ventaja sobre su corazón. ¿Y ahora qué hago? Me quitaron lo más que yo amaba. Lo negué y me he quedado solo. Pedro sabía de lo que estaba hablando, amado. Por eso hoy en día la iglesia no se debe sorprender de que estén ocurriendo ataques en diferentes partes del mundo, de que estén persiguiendo a la iglesia, de que en muchos lugares estén matando a los hijos de Dios, sean hombres o sean mujeres, o sean niños, o sean ancianos. El enemigo no respeta ni color, ni raza, ni sexo, no respeta nada, amado. Los están estrangulando, los están decapitando y la iglesia anda sorprendida, como si algo extraño estuviera aconteciendo. Amados, son cosas que están escritas hace más de 2000 años. Entonces, el Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años. Y ya muchos de los libros del Antiguo Testamento, de la Torá y del Antiguo Pacto estaban escritos. Ya los profetas habían hablado de lo que iba a suceder. Y se nos dejó una palabra muy clara, amado, que ha venido cumpliéndose al pie de la letra. No pasamos un punto, una tilde, una coma que no se haya cumplido de esta palabra. ¿Y por qué entonces vivir sorprendido? ¿Y por qué entonces cuando viene la prueba nos sorprendemos? ¿Y por qué a mí? Yo no soy más lindo que los demás. Todos estamos en un mismo cuerpo. Todos pertenecemos a un mismo espíritu. Todos adoramos a un mismo Dios. ¿Por qué entonces nos sorprendemos cuando viene la tentación? ¿Cómo es posible que Satanás me tiente con esto a mí? La palabra dice que Jesucristo fue tentado en todo. En todo, amado. Y cuando se refiere a todo, quiere decir que aún como hombre, el enemigo lo tentó.
con el sexo opuesto. Hello. La Biblia está muy clara, amado. La gente se sorprende. Mira lo que está pasando. Ahí está escrito. Y mira lo que me está sucediendo. Ahí hay una salida para ese problema. Está ahí escrito. Pero mira lo que está haciendo el gobernador de Puerto Rico y la Cámara y el Senado. Y, amado, la Biblia muy claramente lo dijo. Como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, serán los días antes de mi venida. Adoran a Dios. ¿Por qué entonces la iglesia se sorprende? En que quieran cambiar las leyes, en que quieran enmendar aquello, y en que lo estamos haciendo por el bien y todo. La iglesia sabe que las puertas están abiertas para el retorno del Maestro, del Mesías, de Jesús de Nazaret, cuando viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, amado. Bendito sea la misericordia de Dios. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a Mateo, capítulo 24, aquel que tenga la palabra del Señor. Vamos a ver unos cuantos textos de lo que ya nuestro Señor Jesucristo había advertido, había dicho. Y me gusta, amado, porque en uno de los versículos Jesús habla y dice: os lo he dicho antes, para que cuando acontezca creáis. ¿Ok? Para que no venga ninguno vanagloriándose y diciendo: lo dije yo, o lo dijo tal profeta, o lo dijo tal pastor, o lo dijo tal apóstol, o lo dijo el evangelista fulano. No, Jesús ya lo había dicho antes de morir. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay otro nombre dado en el cielo en el cual podamos ser salvos, amado. Gracias, Señor. Mateo capítulo 24. Gracias. En su verso número 3, miren bien lo que dice la palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay una venida que la iglesia está esperando. Hay una venida y el mundo sabe que algo está aconteciendo. Aún los científicos se hacen preguntas en las cuales no están encontrando una respuesta. Otros sí han ido a la palabra, han tenido que ir a la Biblia para encontrar una respuesta a lo que están haciendo. La ciencia ha ido en aumento, eso lo sabemos, amado, porque está escrito. Encontrando la cura de enfermedades terminales, el cáncer y tantas vacunas y tantas cosas. Esto ha ido en aumento, gracias, varón. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Por eso nos advierte y cuando nos habla, nos dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En aquellos tiempos, hace más de 2000 años, y nuestro Señor trajo, amén, aleluya, una de las más grandes frases o parábolas, como queramos llamarla, sobre las 10 vírgenes, y nos cuenta y nos dice: mira, si ustedes no lo entienden a la manera que les estoy hablando, déjenme, aunque sea, traérselo en forma de cuento, a ver si así lo entienden. Y les dice: había 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas. Mientras esperaban al esposo, 5 de ellas, amén, se dieron cuenta que no tenían aceite, y ya conocemos la historia. Si miramos bien la palabra, amada, y si leemos bien y echamos aparte un momento el periódico o la revista que más me gusta y abro la Biblia y la saco del Salmo 23, como mucha gente la tiene en el cuarto, en el Salmo 23 abierto, y comenzamos a escudriñar la Escritura, nos vamos a dar cuenta en el tiempo en que estamos viviendo. Y vamos a saber, amado, que a esta tierra no le queda mucho. Y que a usted y a mí, que adoramos a Dios y esperamos por una redención eterna, no nos queda mucho tiempo. Si leemos capítulo 24 de Mateo, nos vamos a dar cuenta, amado, que estamos a ley de nada para que el Maestro venga a buscar una iglesia pura y sin mancha. Por eso mensajes
de exhortaciones, amados, la iglesia ya no quiere oír. Ya mucha gente no quiere oír que si estamos mal y la trompeta suena, lamentablemente nos quedaremos en este mundo. No quieren entretenimiento, quieren que los saquen a pasear, quieren que se los lleven de vacaciones. ¿Para dónde vamos? Vamos para un viaje misionero. ¿A dónde? A Orlando, a Disney. Ya no quieren ir a un lugar donde sea difícil buscar agua, donde no hay luz y tienen que dormir, amados, con una mano abajo y otra arriba espantando los mosquitos. O en un piso duro, es difícil. Queremos las cosas, amados, ahí, a la mano, que se nos haga todo fácil. Pero si vamos a la palabra, vemos que no es así. Jesús de Nazaret dijo: en el mundo tendréis aflicción. En ningún momento nos explicaron ese evangelio que viene de cartera, amado, de rico, que dice que el evangelio es color de rosa. Pedro nos dice: no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La cosa no está fácil. Y si la iglesia piensa que las cosas van a mejorar, no sé qué Biblia está leyendo. Porque mientras más cerca esté nuestro Señor Jesucristo de recogernos, amados, más fuerza hará el enemigo por arrebatar de la iglesia aún a los escogidos, dice la palabra. Ahora, si nos acostumbramos solamente a un cántico, y porque me voy a creer que porque vine a la iglesia y canté 3 coritos y saqué un peso y lo eché en la ofrenda y cumplí con venir el martes, el miércoles del culto, que la trompeta va a sonar y me voy al cielo, estamos equivocados. Sáquese eso de la mente y conviértase otra vez. Mírenlo de camino hacia acá. Santo, santo, santo. En toda vuestra manera de vivir, dice la Biblia. Andamos sorprendidos de lo que pasa y viene la prueba, amado, y nos derrota porque no estamos preparados. No es por falta de enseñanza, no es por falta de prédica y no es por falta de exhortación. Amado, Dios no le ha dado a usted espíritu de cobardía. Dios le ha dado a usted espíritu de dominio propio, espíritu de poder, amado. Y ya Cristo venció por usted la cruz del Calvario. Usted no tiene que seguir haciéndole frente a Satanás y vamos a pelear y vamos al puño y tú contra mí, yo contra ti. Hace tiempo Jesús lo derrotó. La Biblia lo único que me explica a mí en el Nuevo Testamento que yo he leído ahí es: resistid al diablo y de vosotros huirá. Resístelo, resiste sus tentaciones. Cuando te encuentres en prueba, adora a su nombre. Cuando seas atacado, dile: Señor, gracias. El evangelio que predican hoy en día es: maldice a tus enemigos. Cuando Jesús dijo: a los que te maldicen, bendícelos. Un evangelio barato, amado, que andan enseñando por radio, por televisión, amado, que parece que lo sacaron de una caja de confeti cuando el niño saca y abre el confeti y hay una sorpresa adentro. Esto no es así. Esto costó sangre. Ese hombre sudó, amado. Sus capilares se rompieron orando en el monte de los Olivos, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no será como yo quiera, sino como tú quieres. Costó que su espalda, amado, fuera molida a golpe. Isaías dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, amado. Lo molieron, amado, prácticamente. Aquellos látigos, amados, que usaron en aquellos tiempos, que se usaban en aquellos tiempos, muchos de ellos, al final del látigo, se dividían en unas cuantas trenzas. Y esas trenzas tenían unos bolines de acero. Pero eran unos bolines, amados. ¿Quién ha comido jobo aquí? Jobo, ¿sabes lo que es jobo? Cuando usted lo pega, que queda como un erizo. Así eran, puntiagudos, esos bolines de acero. Y cuando eso daba, amado, se enterraba la carne de Jesús. Y cuando jalaban hacia atrás, amado, se llevaban todo. Al punto de que, amado, hay expertos que dicen, amado, que sus órganos, parte de sus órganos en el cuerpo tuvieron que quedar a la intemperie. Usted lo podía ver. Por eso Isaías dice bien claro y profetiza mucho antes de que sucediera que iba a ser molido por nuestros pecados, amados. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y ese viene en el verso 8 de ese capítulo 24. Mire lo que dice.
Mateo capítulo 24, verso 8. Y todo esto será principio de ¿qué? Principio de fiesta, dice. Principio de adoración. Principio de dolores, amado. Todo lo que está aconteciendo, si usted va viendo ese rompecabezas y usted va viendo las señales, lo que está ocurriendo por allá por Europa, lo que quieren hacer contra Israel, que quieren desaparecerlo, no uno, ni dos, ni tres países, hasta su mismo aliado, por años, por décadas, los Estados Unidos, que lo protegían, que lo guardaban y lo cuidaban, le han dado la espalda y prácticamente se está quedando solo. Y es para que la Biblia se cumpla y las naciones se levanten contra ese pueblo y lo ataquen y le abran la guerra, y luego pueda venir el Mesías, amado, y mostrarse y con el espíritu, amén, con la espada que sale de su boca, hacer la guerra en el valle del Armagedón contra esa gente. Vamos a orar al Señor. Así que, amado, va al pie de la letra cumpliéndose. Está llamado, la palabra le está diciendo a la iglesia, todo está preparado. Jesús se fue y dijo, me voy a preparar morada para todos ustedes. ¿Cuántos tienen morada arriba? Amén. Verso 10. Muchos tropezarán entonces, oiga, no dice 2, ni 10, ni 20. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando una persona asesina a otra, no es porque lo quiere. Cuando una persona le roba a otro, no es porque le tiene cariño. Cuando un grupo como este diabólico ISIS se levanta y agarra 100 o 200 niños cristianos y los acuesta en el piso y les dispara en la cabeza o los decapita, no es porque quiere darle un abrazo y un beso y felicitarlo, amado. Es porque el odio que le tienen a Jesús y al evangelio del reino de Dios, amado, se lo desquitan contra ellos porque no pueden tocar el Mesías. Por lo tanto, así como el mismo Apocalipsis habla de la mujer y el dragón, que dice la Biblia que el dragón se va y hace guerra contra la descendencia de la mujer porque no pudo contra ella, así también el enemigo se ha empeñado en destruir todo lo que se llame propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedades de Dios aquí? Pero usted va a ser atacado lamentablemente. Por lo tanto, no se puede sorprender si en el trabajo alguien le hace la vida imposible. Si en la escuela alguien te hace la vida imposible, no te puede sorprender porque eres un hijo de Dios. Si el vecino te hace la vida imposible, no te sorprenda. Si eres un hijo de Dios, va a llegar en el momento en que el enemigo, a través de esa persona, te va a hacer la vida imposible, amado. Así que no se sorprenda usted de lo que está ocurriendo, de lo que usted ve en los noticieros o de lo que lee en los periódicos. Todo, amado, está aquí escrito. Si no estuviese escrito, nosotros, amados, fuésemos ignorantes ante Dios en el día del juicio, el día del juicio. Y le podemos decir a Dios, no, eso yo no lo sabía. Y tú dijiste tal cosa o hiciste tal cosa y te vamos a juzgar, pero Señor, yo no sabía eso. ¿Dónde estaba escrito eso en la palabra? No, amado. Allá arriba, en el tribunal, en el juicio del trono blanco, y en todo lo que va a suceder cuando los libros sean abiertos, que dice la Biblia que van a salir todas las obras, juntamente malas o buenas. Amén. No vamos a poder decir, yo no sabía nada. Así que si usted quiere estar en las calles de oro y el mar de cristal en una mesa en donde el mismo mesero sea nuestro Señor Jesucristo y te ponga un nombre nuevo, amado, y te galardone por lo que tú has hecho en la tierra, mira, amado, guarde su vida en santidad, no deje de orar, no deje de adorar a Dios, no deje de congregarse, como dice la Biblia, que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse en la casa de Dios. Siga viniendo, siga invitando a la gente aunque no venga, siga hablando del familiar aunque no quiera llegar a la iglesia. Si la gente lo rechaza, no importa, a Jesús también lo rechazaron, a Pablo lo apedrearon, a Pedro lo encarcelaron, a Jacobo lo mataron a espada. Ay, bendito. Nosotros con estos abaniquitos
Y estas consolitas de aire, cómodos aquí, nuestro banco, nadie nos está molestando, amado. Aquí no hay nadie disparando, aquí no hay nadie con una bomba afuera amenazando y diciendo, aunque como no terminen el culto, los vamos a matar a todos aquí. Y nosotros sentados fijando al predicador, así que pasa, iglesia. Tenemos, amado, la bendición. Tenemos la bendición de poder adorar a Dios con libertad. Usted tiene la bendición de poder, amado, tener un lugar sin que ni siquiera el gobierno venga a molestarlo. Yo tuve, amado, en una ocasión, en la iglesia que perseveré, mi primera iglesia, por 17 años, estuve allí. Tener la bendición de tener un pastor colombiano. Y este pastor muchas veces hablaba con nosotros y nos contaba las cosas que sucedían en Colombia en aquellos tiempos cuando la guerrilla, amado, hacía escante y acababa con la gente y con las aldeas. De cómo esta gente, amado, se metían a las iglesias y amenazaban al pastor de la iglesia y le decía: los diezmos y las ofrendas que usted recoja nos los va a poner en la puerta a tal hora. Como esa ofrenda y esos diezmos no estén ahí del mes entero, saben que en medio del culto los robamos a todos. Y si ese pastor no hacía lo que decía esa gente, moraba la iglesia. No importa si había niños, mujeres, lo que hubiera dentro. Hace poco me encontré con una pastora venezolana. Visitó mi iglesia, la conocí, visitó la casa de mis padres. Se quedó por allí. Esta mujer tenía, amado, coquetes acá, en la espalda. La guerrilla colombiana los agarró en la frontera, amado, con Venezuela. No le estoy hablando de 10 años atrás, ni de 20, ni de 30. Ahora, ahí en el 2014. Y la agarraron, amado. Lo agarraron saliendo de un culto. A ella, a su esposo, a un hijo de crianza y como a 7 hermanos más. Salieron corriendo, amado. Algunos les dispararon. Ella cogió un disparo por acá, cogió creo que fragmentos de granada, un montón de cosas. Se los llevaron. A su hijo, amado, lo abrieron y le sacaron un riñón, porque hay un tráfico de órganos terrible. A ella le sacaron muchísima sangre, porque le sacan la sangre. Esa gente tiene médicos cautivos, que los cautivan, los agarran y le dicen: o te unes a nosotros ahí de frente, o matamos a tus hijos y tu mujer. Y el pobre médico tiene que irse, o si no, nos matan a todos. Y esos mismos médicos ellos lo usan para cuando llevan a la gente en el tráfico de órganos, le sacan la sangre a las personas y saben de qué tipo de sangre es. Y así saben qué donantes tienen para los familiares de la guerrilla o el tráfico de órganos, que son miles de dólares. Cuando van y dicen: aquí hay $100,000 para un riñón o para un páncreas o lo que sea, y ahí ellos saben, amado, si la persona es compatible para sacar el órgano, amado, y venderlo. Y eso no es que, amado, le hacen una buena operación que solo abre, ahí no hay anestesia, ahí lo dejan después tirado, si se muere o si vive, eso no es problema de ellos. Ella encontró a su hijo lleno de mosca, el mal olor que tenía, la putrefacción que tenía en su área, amado, porque aquello era horrible, amado, y el pobre joven vivió. Digo pobre, amado, porque lo que le tocó vivir fue peor que si hubiese muerto, amado. Quizá hubiese sido una bendición para lo que vivió aquel muchacho. Fue terrible, amado. Y nosotros tenemos una bendición tan grande en Puerto Rico, de poder decir: el domingo los esperamos hasta la hora, y el martes y el jueves estamos aquí, y mañana quizás vamos a dar un culto al aire libre, o visitaremos a tal hermano que está enfermo, y nos toca tanto trabajo tantas veces. Estoy tan cansado, o tengo que hacer el patio de la casa, o tengo que pegar la manguera a la ventana y prepararla. ¿Por qué, amados, somos así con el Señor? Cuando nuestro Señor siguió caminando hacia la cruz, por amor a nosotros, cuando un Pedro que habla esta palabra, amado, cuando lo fueron a matar, dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Y nos preguntamos todavía: ¿por qué no suceden los milagros que sucedían antes? ¿Y por qué no hay las sanidades que habían antes? ¿Y por qué el devocional
Ya el Espíritu no se derrama como sucedía antes, en esos años. Los años no han cambiado, hemos cambiado nosotros. Que hemos cambiado a Dios quizás por la televisión, o por los estudios, o por el trabajo. Le estamos dedicando más tiempo quizás a nuestro cuerpo y lo hemos dejado atrás y lo llamamos por ahí cuando tenemos un problema. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, mira este pesito aquí para la ofrenda, no tengo más nada, claro. Me comí los otros 15 por allá en Ponderosa. Amado, ¿por qué nos estamos sorprendiendo de lo que está sucediendo en este mundo? ¿Por qué el enemigo está tomando ventaja de la iglesia y se está llevando las almas frente a los ojos nuestros? ¿Por qué las iglesias se están vaciando? ¿Por qué la gente está dejando el templo cuando se supone que la Biblia muy claro dice: vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo? ¿No nos hemos dado cuenta que somos agua para el sediento? ¿Acaso no sabemos que nosotros somos los que solamente tenemos la verdad? Porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad. Lo tenemos a Él. No es Mahoma, amado. No es Alá, lo que adora el Isis. No es Buda, no es María. Se llama Jesús de Nazaret. Cualquiera me puede venir a decir a mí: fulano era el profeta más grande de la tierra, María era la mujer más santa, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Y yo les voy a hacer una pregunta: díganme ustedes qué mujer o qué hombre de los que ustedes adoran cargó la cruz, dejó que lo mataran, se desangró y aún así en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Díganme cuándo su Dios se levantó y salió de la tumba y se le apareció a tanta gente. Díganme cuándo sucedió. Dígame cuál de su Dios prometió volver a buscarnos para llevarnos a un lugar donde no va a haber más enfermedad, donde la polilla y el orín corrompen, donde nadie va a robar. ¿Cuántos adoran a Dios? Gracias, Señor. Bueno, no se sorprenda. Pregúntale al que está a su lado, dígale: ¿está sorprendido todavía? Estamos terminando ya, amado. Mire, fíjese bien, amado. Estamos en capítulo 24 de Mateo. Versículo 11. Y muchos, volvemos otra vez, vuelve Jesús con los muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a dos o tres, a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Oiga qué clase de señal. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Cada vida en este mundo tiene derecho a escuchar el plan de salvación, aunque sea una vez, amado. Ahorita le hablaba que en el cielo no puede haber una excusa. Dios no hace acepción de personas. Por eso cuando nos presentemos ante Dios, todo el mundo tiene que haber escuchado el mensaje de Jesús de Nazaret. Y por último el verso 24. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta lo que Dios mismo ha escogido. Oiga, por eso le digo que aún a usted y a mí, que hemos permanecido frente a la prueba y le hemos dicho no al diablo y a los demonios, aún a usted y a mí el enemigo nos va a atacar. Vamos a ser probados. La palabra dice que Jehová prueba el corazón del justo. Por eso es muy importante el discernimiento, muy importante los dones del Espíritu para saber cuándo es una prueba, cuándo Dios está probando nuestro corazón o cuándo es el enemigo que nos está tentando, amado, para que cedamos, amén, aleluya, el pecado. Bendito sea la misericordia de Dios. Así que, amado,
Vivamos con los ojos espirituales abiertos. Hay un dormitar, amado, espiritual en muchos lugares. Pero sus ojos tienen que ser unidos con colirio, como dice la Biblia. Unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando aquel hombre, Eliseo, se encontraba con su siervo Giezi, aquel hombre dijo: wow, Señor, mi Señor, usted está viendo lo que está pasando, mira hacia afuera, nos tienen rodeados, el enemigo nos tiene rodeados. El siervo del Señor, Eliseo, dijo: Padre, abre sus ojos para que vea. Eliseo estaba viendo algo que aquel hombre con sus ojos naturales no podía verlo. Y Eliseo estaba viendo quién estaba a su favor: un gran ejército, carros, gente, jinetes, amados, un ejército del cielo rodeándolos y cuidándolos, amados, en todo momento. Así que usted, amado, apercibido, porque vuestra redención que se acerca. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto adoran a Dios? Póngase de pie, querido hermano, en esta noche. Gracias, Señor. Y terminado aquí esta palabra. Gracias. Bendito sea la misericordia del Señor. Espero, amado, que la palabra sorprender no lo sorprenda más. Que usted, amado, pueda, amado, meditar en las Escrituras, y cada vez que usted vea esa noticia o esa señal de tanto impacto, usted diga: Señor, ya en tu palabra estaba escrito, por lo tanto no me voy a sorprender. Sé que hoy estás más cerca que ayer. Oramos, querido hermano. Dios de poder y de gloria, Gracias. gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, compartir la bendición con esta hermosa iglesia en este lugar, Dios amado. Te pedimos de manera especial, Dios mío, que ayude, Señor, el liderato de esta iglesia, cada uno de los que se congregan en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, bendiga cada vida, Señor, en amor y en misericordia. Que la lámpara en este lugar nunca se apague, siga ardiendo, Dios mío, para que el perdido, Señor, pueda encontrar el camino. Y que en este lugar se mantenga la santidad, ya que tu palabra dice: compra la verdad y no la vendas. Señor, gracias por cada uno de los que está aquí en esta noche. Te pedimos, Dios, una bendición sobrenatural. Que tu propósito se cumpla en cada uno de ellos, Señor amado. Que levantes en este lugar, Dios mío, líderes grandes en el evangelio del reino tuyo, Dios mío, para obrar señales, milagros y prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, te doy. Y he dejado tu palabra en este lugar, para que la iglesia medite en ella, Señor amado. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso a nuestro Padre celestial. Si hay alguien, amén, antes de entregar la parte que necesita la oración, vamos a estar aquí orando unos minutos. Gloria al Señor. Esto es todo por este servidor. Este ha sido su hermano, el evangelista Omar Valentín. Dios les bendiga. Hasta aquí esta parte de la persona, amén, encargada en esta hora.